En las últimas noticias internacionales, el presidente francés Emmanuel Macron ha instado a los países de la Unión Europea a mantener relaciones pacíficas con Rusia, recordando la importancia de la geografía compartida y la vecindad entre ambos territorios. Desde el Foro de Seguridad Global GlobSec, celebrado en Bratislava el 31 de mayo, Macron hizo hincapié en la necesidad de construir un espacio de paz sostenible para convivir con Rusia en armonía. Vamos a conocer más detalles al respecto. Macron destacó que, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, la geografía no cambiará y Rusia seguirá siendo vecina de la Unión Europea. En su discurso resaltó la importancia de establecer condiciones pacíficas y construir un entorno que permita la coexistencia en beneficio mutuo. Aquí es donde quiero ser muy transparente y honesto con ustedes. La pregunta es si en los próximos meses tenemos una oportunidad para el diálogo con el gobierno que existe en Rusia y la elección es entre un juicio o una negociación. Seré muy franco con ustedes. Tenemos que negociar con los líderes que están ahí, incluso si al día siguiente tienen que juzgarlos ante la justicia internacional. Pero creo que la prioridad es ganar esta guerra construyendo una paz sostenible. El presidente francés también mencionó la necesidad de paz sostenible en términos de Kiev y de acuerdo con el derecho internacional para que Rusia vuelva a la escena internacional en este sentido. Macron abogó por el diálogo como medio para resolver conflictos y encontrar soluciones. Europa es un espectador importante y es la única manera de que seamos dignos de confianza y no seamos dependientes gracias a aceptar la carga que se supone que debemos llevar y que es importante seguir, porque la geografía no va a cambiar. Vamos a seguir viviendo aquí junto a Rusia. Es por eso que tenemos que crear el espacio o un entorno de paz duradera. Si el derecho internacional es respetado en este continente, no deberíamos ser ingenuos hacia Rusia. Nunca he sido ingenuo hacia Rusia, porque sé lo que es geografía. No hay un océano entre nosotros y Rusia. Al ser cuestionado sobre su actitud hacia un proceso judicial internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin, Macron destacó la importancia de priorizar la resolución del conflicto sobre cualquier proceso legal. En caso de tener la oportunidad de dialogar con el gobierno ruso, el presidente francés afirmó que es necesario negociar con los líderes actuales, incluso si en el futuro son juzgados en una corte judicial. El 17 de marzo, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Putin y la comisionada para los derechos del niño, María Lyova-Belova, por su presunta participación en el traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia. Sin embargo, el Kremlin ha rechazado estas acusaciones y ha calificado los dictámenes de la CPI como nulos desde el punto de vista jurídico. La Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se le acusa de ser responsable de crímenes de guerra, así como del traslado ilegal de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. Para la Corte Penal Internacional hay motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por todos estos crímenes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que los altos cargos del Estado gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal y que el CPI no puede abolir esta protección legal. Además, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, recordó que muchos países, incluyendo Rusia, no participan en la Corte Penal Internacional. Es importante destacar que la CPI no cuenta con la participación de países como Rusia, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Estados Unidos, Egipto, India, Indonesia, Irán, Kazajistán y Turquía, donde vive más de la mitad de la población mundial. Recordemos que, en una entrevista reciente al diario L'Opinion, el presidente francés Emmanuel Macron compartió su punto de vista sobre la situación geopolítica de Rusia y la guerra en Ucrania. A su juicio, Rusia ya ha sufrido una derrota geopolítica,
debido a las consecuencias de este conflicto. Macron afirmó que la invasión de Ucrania ha llevado a una ampliación de la OTAN, con países como Suecia y Finlandia solicitando su ingreso en la alianza. Esto ha complicado la posición rusa en el Báltico y ha debilitado su posición geopolítica. J'avais en décembre 2019 une phrase sévère à l'égard de l'OTAN, soulignant à l'époque, je vous le rappelle, les divisions qui existaient en son sein entre la Turquie et plusieurs autres puissances, en parlant de mort cérébrale. Je pourrais dire aujourd'hui que Vladimir Poutine l'a réveillé avec le pire des électrochocs. El presidente francés también hizo mención a la relación entre Rusia y China, afirmando que Rusia ha comenzado a ser un vasallo de China. Además, reiteró la importancia de que Rusia no gane la guerra en Ucrania y abogó por continuar brindando ayuda militar a Kiev. A pesar de estas declaraciones, Macron enfatizó que Europa debe buscar una nueva arquitectura de seguridad que garantice la seguridad de Ucrania, sin buscar una confrontación directa con Rusia. Destacó la necesidad de equilibrios sostenibles y mencionó la importancia de comenzar a considerar las negociaciones que serán inevitables en el futuro. Estas declaraciones reflejan la postura de Macron sobre la situación actual y el enfoque que considera necesario para la resolución del conflicto en Ucrania. Continuaremos monitoreando los desarrollos y las opiniones de los líderes internacionales al respecto. Resumen, Emmanuel Macron hizo un llamado a los países de la Unión Europea para mantener vínculos pacíficos con Rusia, reconociendo la importancia de la geografía compartida y la necesidad de un espacio de paz sostenible. Aunque existan diferencias y conflictos, el diálogo y la búsqueda de soluciones prevalecen sobre los procesos judiciales internacionales.